Dejadme contaros una historia. Durante muchos años he querido desarrollar mi juego ideal. No voy a entrar ahora en detalles sobre cómo sería el juego, pero para resumir, sería parecido a los Total War. Y como podéis ver, hay muchas unidades a la vez. Estas unidades deberían de estar renderizadas, animadas, en colisión entre ellas y todo esto sin tener bajones de rendimiento. Y yo, ilusamente, comencé el desarrollo del juego ignorando estos evidentes problemas. Siguiendo tutoriales sobre juegos RTS y otros, fui construyendo las bases del juego, teniendo un pequeño escuadrón de 20 unidades. Todo parecía correcto, hasta que decidí probar a aumentar las unidades. 300 por ir probando. Y como podéis ver, esto fue un total desastre. El juego a duras penas podía pasar de un FPS, y eso que tenía únicamente 300, siendo que quería tener al menos 2000. Y encima aún no había añadido ni modelos 3D complejos, ni animaciones, ni un pathfinding decente. Estuve unas 2 semanas tratando de optimizar las físicas, pero lo único que logré fue quemarme de programar. Finalmente me rendí, pero como el motor de juegos me gustaba, decidí seguir aprendiendo y haciendo juegos. Por si alguien se lo está preguntando, el motor que estoy utilizando es Godot. Y algunos podrían preguntarse, ¿por qué no utilizas motores como Unity o Unreal, que son mucho más potentes que Godot? Tengo mis motivos, que no tengo intención de comentar en este vídeo. Pero si queréis podría hacer un vídeo para comentar mi experiencia con estos otros motores y por qué finalmente decidí usar Godot. Los años fueron pasando y cada vez me fui familiarizando mejor con Godot. Y aunque había asumido hace mucho que no podría desarrollar el juego por mi cuenta, cada cierto tiempo volví a buscar alternativas para poder hacerlo, tanto en el propio Godot como assets de la comunidad como otras alternativas. Incluso estuve investigando cómo crear un motor de videojuegos desde cero. Pero un día recordé un vídeo que había visto hace mucho tiempo, en el cual HV Sart, espero haberlo pronunciado bien, que estaba creando un juego tipo Vampire Survivor en Godot, tenía el mismo problema que yo con las físicas. Cuando lo había visto hace tiempo, no me había llamado especialmente la atención, porque su solución parecía muy complicada. Además, al final acababa teniendo 300 unidades en 2D, y claro, yo quería tener más de 2000 en 3D, por lo que pensé que su solución no sería útil para mi caso. Pero como dije, un día volví a encontrarme con el vídeo y decidí probar la solución, porque no tenía nada que perder. Y qué bien que probé. En el vídeo HVN Sart habla de algo llamado Physics Server, el cual es una llamada a la API a bajo nivel de las físicas de Godot, que para no programadores significa que es más difícil de usar, pero mejor en cuanto a control y rendimiento. Y ahí estaba, más de 3000 elementos colisionando sin causar bajadas de FPS, más o menos. Eso ya lo arreglaré, supongo. Espero. Ahora que había recuperado la esperanza, tracé un plan. Solo había superado el problema de las físicas. Si quería asegurarme de que el juego era posible, debía comprobar que podía tener miles de modelos 3D, más complejos que una cápsula, que los modelos 3D estuvieran animados, implementar un sistema de rutas, y todo esto sin empeorar el rendimiento del juego. El primer punto fue muy simple. Al igual que existía Physics Server para físicas, había un Rendering Server para renderizado. En poco más de una hora ya lo tenía funcionando. Aquí es el punto exacto en el cual se complicó todo. Lamentablemente no existe algo así como un Animation Server que me pudiera ayudar a optimizar las animaciones, por lo que tendría que buscar otra alternativa. Lo que encontré es conocido como VAT, Visual Animation Texture, que para resumir lo que hace es precalcular las animaciones, guardando los desplazamientos en una textura. Posteriormente el juego lee esa textura y mueve los vértices del modelo con un shader. Si no lo has entendido es normal, quédate con que simplemente estamos precalculando las animaciones y moviendo el modelo solo visualmente. Estuve buscando cómo podría hacerse, viendo vídeos, leyendo blogs. En general, decían que había que instalarse un plugin en Blender, y prácticamente ya estaba hecho. Probé a seguir varios tutoriales, pero siempre había algún fallo, como este, o este, o este. Hasta que, finalmente, encontré el siguiente vídeo. Siguiendo los pasos y creando el shader tal cual el vídeo, obtuve lo siguiente. Pensé que ya lo tenía, que por fin lo había conseguido. Pero este era solo el primer paso, porque este shader estaba pensado para una única animación en bucle. Pero yo quería tener una gran cantidad de animaciones. Y además, poder transicionar entre animaciones, cambiar la velocidad de reproducción de las animaciones y más cosas. Para lo cual tuve que modificar tanto el plugin de Blender como el shader de Godot. Pero finalmente lo tenía todo lo necesario para las animaciones.
Dicho así parece muy fácil, pero estuve más de una semana para esto, porque no conocía Blender y todo el proceso para transportar los datos desde Blender a Godot. Era muy complicado. Por ejemplo, para Blender arriba era el eje Z positivo, pero en Godot arriba era el Y negativo. Estos y muchos otros problemas que mi cerebro decidió borrar por mi sanidad mental fueron los que tuve que superar, simplemente para tener esto. Ojalá ya estuviera. Pero esto solo era lo primero, porque tras esto procedí a añadir los shaders a mi simulación, cambiando el color para cada grupo. Pero al ejecutar el juego vi que todas las unidades tenían el mismo color. Esto era un problema, porque aunque actualmente lo único que estaba cambiando entre unidades era el color, en un futuro necesitaría que cada unidad tuviera su animación, su rotación y muchos otros parámetros que no podían compartirse entre unidades. ¿Qué estaba pasando? No tardé en darme cuenta. Por un error en cómo asignaba los shaders, estaba asignando el mismo shader a cada unidad, por lo que arreglé esto haciendo que cada unidad tuviera su propio shader. Y aquí ocurrió el desastre. El rendimiento del juego se desplomó por completo. Pero, ¿qué estaba pasando? Para entenderlo, primero debo de explicar rápidamente qué es un shader. Un shader es un código que le dice al juego cómo dibujar un objeto. Es el código que se encarga de la parte visual de los juegos. Por lo general, los shaders suelen ejecutarse en GPU, lo cual permite una velocidad mucho mayor que ejecutándose en CPU. El motivo es que la GPU permite hacer muchos cálculos en paralelo, mejorando la velocidad. Pero entonces, ¿por qué al tener un shader por unidad empeora el rendimiento? Muy simple. Porque para cada shader la CPU tiene que hacer una llamada a la GPU. Y esta llamada es muy lenta. Si tienes pocos shaders no debería de haber ningún problema. Pero en mi caso tengo 4000 unidades, lo cual implica 4000 llamadas a la GPU. Pasé mucho tiempo dándole vueltas y lo único que se me ocurrió fue usar un multimesh en Godot, el cual permite renderizar muchas veces un mismo modelo, lo cual se suponía que mejoraría el rendimiento, porque solo haría una llamada para renderizar el modelo. Pero ya llegaremos a eso. Y lo que nos importaba, permitía usar un único shader para todo, permitiendo modificar algunos parámetros por instancias, lo cual me serviría para que cada unidad tuviera sus propias animación y demás. ¿Os acordáis que había comentado que supuestamente Multimesh era más eficiente que lo que estaba usando? Pues no era exactamente mentira, pero nada más implementarlo, sin siquiera haber añadido el shader, el rendimiento del juego era mucho peor. ¿Pero qué estaba pasando? Muy simple. Por defecto, Godot tiene un sistema de LOD, conocido como nivel de detalle, que reduce la calidad de los modelos cuando están lejos, y un sistema de Occlusion Cooling, el cual desactiva los objetos que no se están viendo. Esto ayudaba mucho en mi primer sistema, en el cual cada unidad era individual, por lo cual, al acercar la cámara, todas las unidades que no podía ver se desactivaba, y al alejar la cámara, a todos los modelos se les reducía la calidad, permitiendo tener miles de unidades sin tener un mal rendimiento. Pero al estar usando un multimesh, el LOD y el Occlusion Cooling era compartido para todos los modelos, por lo que, aunque solo estuviera viendo un modelo de cerca, todo el resto de modelos se estarían renderizando a máxima calidad. Si usaba el primer sistema, el tener muchos shaders empeoraba el rendimiento. Usando los multimesh, al no poder usar LOD y Occlusion Cooling, empeoraba el rendimiento. Pensé que nuevamente había fracasado, que nunca podría hacer mi juego ideal, que era el fin del sueño. Pero investigando un poco más, descubrí una forma de, usando el primer sistema, usar un único shader para todo, y aún así modificar los 8 parámetros que necesitaba, por lo que mucho dramatismo para nada. La verdad es que pasé mucho tiempo probando y programando cosas que no llegaron a nada. Mucho más de la mitad del tiempo lo dediqué a probar y probar hasta conseguir el resultado. Pero bueno, ya solo quedaba el pathfinding es el sistema de rutas para que las unidades sepan por dónde avanzar, para llegar a un objetivo. Por suerte, esta vez sí que había un sistema, a bajo nivel, como en las físicas y en el renderizado. Esta vez se llamaba Navigation Server, el cual permitía calcular rutas de forma mucho más eficiente. Aún así, seguía habiendo problemas de rendimiento que no logré resolver, cosa que no me preocupa especialmente, debido a que ahora mismo cada unidad está calculando su ruta cada vez. Pero para un futuro las unidades estarán agrupadas, por lo que solo tendría que calcular la ruta una vez por grupo, reduciendo enormemente los cálculos, teniendo este resultado final.
Y bueno, eso es todo. Mi juego soñado es teóricamente posible y... ¿ahora qué? Por mucho que me haya costado, esto no es nada. Es más una demo técnica que otra cosa, aún queda todo el trabajo. Lo primero es que ahora mismo no puedo ponerme con este proyecto, porque estoy terminando mi juego actual. Incluso tras acabarlo, no me siento capacitado para emprender este proyecto. Aún estoy empezando como programador, y sé que en unos años haría un trabajo mucho mejor. Incluso aunque esto no fuera un problema, yo solo no podría hacer el juego. No sé modelar en 3D, y mi capacidad para hacer cosas estéticamente bonitas es prácticamente nulas. Por lo que, aunque aprenda a modelar, seguiría sin ser capaz de hacer buenos modelos. Y esto no solo se queda en los modelos 3D, sino en cada apartado del juego, la ambientación, los menús, los iconos. Me veo completamente incapaz de hacer un juego que no duele a la vista, y como testigo la apariencia de mi actual juego. También es posible que encuentre muchos otros problemas a lo largo del desarrollo, de los cuales aún ni siquiera soy consciente. Por lo que, ¿este es el final? O tal vez no. De momento lo dejaré pausado. Y en un futuro, si me veo más capaz o conozco a alguien dispuesto a trabajar gratis, podría volver a continuar el proyecto. Solo el tiempo lo dirá. Si te has visto el vídeo completo, de verdad te lo agradezco. No esperes un nuevo vídeo pronto. No tengo mucho tiempo, pero si llego a subir otro vídeo, seguramente será el anuncio de mi primer juego. Si es que consigo arreglar el apartado estético. Hasta la próxima.